Y hoy, si Dios nos permite, estaremos concluyendo esta miniserie de los dones espirituales. Dentro de esta serie estaremos terminando esta miniserie dentro de la serie. Fue una miniserie de los dones espirituales y si Dios nos permite, hoy vamos a terminar. Ese es nuestro anhelo. Hemos pedido, hemos orado por esto y que Dios nos ayude. Ahorita vamos a orar por eso. Yo sé que Dios ha dado gracia, ha dado sabiduría en todo lo que hemos expuesto, ha dado inteligencia, eso le pedimos al Señor, ha dado entendimiento acerca de este tema, nos ha dado respuestas a muchos de nosotros, de los que estamos aquí, ha dejado claro también una línea doctrinal de la que nosotros como Casa de Oración tenemos, creemos, Casa de Oración Villahermosa Sur, también que es apegada a Casa de Oración Guadalajara, México. Es una línea doctrinal que acerca de este tema de los dones. Y yo inicié hace 8 días este capítulo 14 diciendo que lo veríamos en 2 puntos, 2 aspectos. Hace 8 días expusimos que el que habla en lenguas era la primera razón, asimismo se edifica, pero que el que profetiza edifica la iglesia. Creo que fue muy clara la enseñanza. Vimos que Pablo, el apóstol Pablo, no está desechando, no está cancelando, no está cesando, ni mucho menos prohibiendo el don de lenguas. No. Él se basó en un principio general y máximo del cristianismo. ¿Cuál es? El amor. Y por eso tuvo que hacer un paréntesis previo a la entrada del capítulo 14. ¿Se acuerdan? El capítulo 13. Para que explicara lo que era el amor. Y nos lo explicó desde el capítulo 12, un capítulo 13 al final. 12, el camino más excelente, el amor. Yo creo que con los ejemplos que se dimos y como la forma que lo aterrizó el Espíritu Santo en su servidor para toda la iglesia, fue muy claro. Aunque muchos me dijeron al salir, qué bueno que no salí en la prédica. Así me dijeron, qué bueno que no salí en la prédica, pastor. ¿Se acuerdan hace 8 días, verdad? ¿Sí? Pues el ejemplo era para ponernos todos ahí. Obviamente Dios puso algunos nombres y cierto, pero Pablo estaba enseñando y a la vez corrigiendo este uso del don de lenguas, porque todo lo que hacían era contrario al amor. Se veía el egoísmo, se veía el orgullo, se veía la soberbia y todo lo que hacían era para la vanagloria de ellos y no estaban pensando en la edificación ni en la bendición de los demás. Así es que Pablo pone el equilibrio de todas las cosas explicando en 1 Corintios 14:5 en Nueva Traducción Viviente. No vayan, solamente escuchen por favor. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, dice Pablo. Pues la profecía es superior al que habla en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Pablo dice y dijo ahí, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Recuerdan, ya no voy a regresar. Estoy poniendo algún recuerdo y base de lo que vimos hace 8 días. Pero la profecía, dice, es superior. Ya explicamos en el contexto y en el sentido de una congregación, de una asamblea. A menos que haya un intérprete. Por eso tuvimos que recurrir a un equilibrio. ¿A cuál? 1 Corintios 12:29 en Nueva Traducción Viviente, donde Pablo está poniendo la justa dimensión de todo esto, y esto nos aclara muchas dudas y preguntas que me hicieron a lo largo de estas enseñanzas y que me ratificaron hace 8 días, donde ustedes me decían, yo venía de ahí. ¿De dónde? Escucha, ¿acaso todos somos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todo el poder de hacer milagros? Versículo 30, y todos tenemos el don de sanidad. ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Y luego dice Pablo, tajantemente, ¿qué dice? Por supuesto que no. No todos tienen el don. Y escuchen, hermanos, por eso confirmo lo que muchos me dijeron hace 8 días, y yo les dije, eso viene en la segunda parte y nada más lo voy a comentar y afirmar. ¿Por qué? Porque no debe de haber confusión en lo que generan hoy muchos indoctos y falsos maestros. Muchos me comentaron, pastor, yo vengo de ahí, yo salí de ese tipo de doctrina, que si no hablábamos en lenguas es porque aún no habíamos nacido de nuevo y no teníamos al Espíritu Santo. Y nos formaban o nos ponían ahí en grupos a estar repitiendo palabras, frases, y ahí nos ponían a repetir hasta que fluyera, decían.
Hoy creo que Pablo está contestando, Dios nos está contestando a través de Pablo que no es así, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Por eso el Dios dijo, no quiero que les falte conocimiento de esto. Después de casi más de 2000 años sigue habiendo falta de conocimiento porque hay engaño, hay falsa doctrina, hay error en esto. Y el error que acabamos de ver, pues se fundamenta y es derribado con estos versículos que acabamos de leer, Esa mala enseñanza y práctica que hoy, y escucha hermano, con toda franqueza y con toda seguridad te lo digo, hoy está muy latente aquí en Tabasco. Hablo de Tabasco porque aquí estamos nosotros. Seguramente está en todos lados, pero está muy latente. Sigue habiendo esto, y sigue habiendo este desorden, y sigue provocando esto. Así es que concluimos este primer bloque de los 20 primeros versículos del capítulo 14 con un versículo, el versículo 3 en Nueva Traducción Viviente. En cambio, el que profetiza, fíjense, fortalece, ya lo vimos, a otros, los anima y los consuela. Yo sé que en Reina Valera lo dice de otra manera, pero es lo mismo, en un sentido más entendido ahorita. La persona, versículo 4, que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Con eso terminamos hace 8 días. Estoy seguro que Dios nos dio un entendimiento claro de cómo está la diferencia entre profecía, la diferencia entre predicación, la diferencia entre el don de lenguas, que no está prohibiendo Pablo. Así es que hoy entramos a la segunda parte, ¿les parece? Ahora sí, acompáñenme por favor ahí con sus Biblias, en 1 Corintios 14, versículo 20, por favor. ¿Ya están ahí? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto díganlo, por 2, o a lo más, por 3, y por turno, y uno interprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Versículo 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que éstas estén sujetas, como también lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidas el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Se llama en amor, en operación, pero en orden. Vamos a orar para que Dios nos ayude. ¿Les parece, mis amados hermanos? Ayúdenme a orar. Y también por ustedes y por todos nosotros. Señor, mi Dios, Padre, gracias por estar aquí presente, Señor. Gracias porque desde el canto tú te has mostrado en nosotros, Señor. Nos has permitido cantarte, Señor. Gracias, Señor, porque ahora nos disponemos a abrir tu palabra y
Y tú, Señor, te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu, Señor. Revélanos, muéstranos, dirígenos, Padre. Dame, Padre, sabiduría, dame inteligencia y, Señor, palabras claras, sencillas, Señor, que tú has puesto, Señor, para edificarnos. Ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento tuyo, Padre, en lo que tú nos dejaste, mi Dios. Danos humildad en el corazón, danos sencillez, Padre. Para ti es la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy veremos lo que llamamos de la teoría a la práctica, o de la doctrina a la práctica. Y es que esta parte de hoy Pablo nos da una serie de puntos prácticos para el uso de estos dones en las reuniones de iglesia, en las asambleas, en las liturgias. Así es que vamos a empezar a desarrollarlo, hermanos, para que nos dé tiempo, y voy a ir desarrollándolo ahora sí, porque de esta manera nos los mostró el Señor, para ir tocando los puntos, porque es una cuestión de orden y establecer el orden en algo tan importante. Dio doctrina, dio la teoría y ahora viene lo práctico, pero hay unos versículos muy interesantes, sí, también un poco complejos. Necesitamos de Dios, del apoyo de Dios para que esto nos alumbre. Versículo 20, en Nueva Traducción Viviente, dice: amados hermanos, escucha, no seas infantil en tu comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Escucha, hermano, miren, fíjense cómo Pablo se dirige a la iglesia, cómo Pablo se dirige a la asamblea. Él tiene que enseñar y tiene que corregir el error, pero tiene que poner el orden debido. No me quiero adelantar, pero al final vamos a ver que Pablo habla acerca de un orden. Pero muchas veces se corre el riesgo porque por querer poner orden se vuelve muy restrictivo y se restringe el uso de los dones por el desconocimiento, por el miedo. Ay, es que se vayan a emocionar. No, hermanos, Jesús tenía emociones, pero obviamente en un orden. Y nosotros tenemos que entender, debemos de hacer las cosas en orden, pero no debemos de restringirlas para nada. Hoy vamos a entender esto. Pablo les está diciendo, miren, sean maduros. ¿Cuándo debemos de ser como niños y cuándo no? Escucha, nosotros debemos de ser como niños, dice Pablo, en cuanto a la malicia. Pero en las cosas que debemos de tener madurez, como en estas, de pensar, habla de razonamiento, ten madurez, ten alcance de lo que esto está diciendo. Y nosotros podemos saber, tú como yo, tenemos hijos, chicos, nietos, vecinos, primos, sobrinos, y sabemos y hemos visto cómo son los niños. Por un momento se empiezan a discutir, a pelear por un juguete o por algo, y se pelean, pero al ratito ya están hablándose, luego. Pero los papás, no, ya se hizo un problemón, ya la familia se dividió, ya. Aquí no pasa, ¿verdad? Eso, hermanos, los niños en cuanto a lo malo significa que perdonan con facilidad. No se dedican, bueno, ciertamente hay un agrado todos sabemos que para no obedecer no necesitamos aprenderlo, traemos por naturaleza, pero la maldad que habla Pablo es algo más profundo. Fíjate cómo lo dice Mateo 18, acompáñame a Mateo 18 del 1 al 4. Miren quién es más importante en el reino. Tú lo sabes, Jesús lo dice. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se, ¿qué, hermanos? Que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué aprendemos de los niños? Debemos de aprender a humillarnos como ellos. Fíjense, nos da un amplio panorama y podemos ver cómo esas actitudes de niño que muchas veces decimos: ay, qué niño tan bonito, ¿no? Qué inocencia tienen, ¿qué es eso? Ellos no saben. Pero eso es lo que dice Pablo en cuanto a la maldad. Seamos así, no tengamos esa intención, esa doble intención por las que queremos hacer luego muchas cosas para buscar un bien mío.
y como que manipulamos. ¿Sí me explico, verdad? El niño no es así, dice Pablo, pero dice que seamos maduros en la manera de pensar. Vean cómo le dice Hebreos 5 al 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Está hablando del alimento primario, de lo que se da como base, las cosas pequeñas, porque es niño. Ahí el niño representa inmadurez, no la niñez. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos y ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Practicar el discernimiento del bien y del mal. Escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice, hey, fíjate lo que estás haciendo. Pablo les está dando a entender esto. Esto que tú estás haciendo de estar hablando en lenguas, estás pensando solamente en ti. No seas así. ¿No te has dado cuenta de lo que no estás edificando? Hay una maldad en ti porque tú no estás pensando en los demás, que es para lo que fuiste llamado como cristiano, como hijo de Dios. Deberías de ser como niño. Un niño no piensa en eso. Para la maldad no está pensando en hacer maldad en esta forma. Pero tú te quieres lucir, te quieres mostrar, quieres recibir el aplauso y los ojos. ¿Se entiende, hermanos? Tenemos que tener ese discernimiento del bien y del mal. Por eso cuando nosotros hacemos algo o vamos a decir algo, me estoy adelantando un poco, Dios nos tiene que mostrar si sí o si no. Pero somos impetuosos y lo hacemos. Hay que discernir lo que tengo que hacer. Esto es parte de lo que hoy nos quiere enseñar Dios. Así es que necesitamos crecer en este discernimiento, hermanos. Y nos dice Pablo que debemos madurar en nuestra manera de pensar, especialmente también en el uso de los dones en la iglesia, para que puedan servir de provecho, como estaba dicho desde el capítulo 12. Los dones son para provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia, y no sea solamente como los corintios lo tenían, como un juguete nuevo. ¿Y ahora qué hago con esto? Pues Dios me lo dio y todo mundo. Y se perdían. No. Tenemos que ser maduros. Y voy a avanzar. Versículo 21. Por eso dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios, hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos. Pero la profecía, ¿cómo dice, hermanos? No a los incrédulos. Aquí, hermanos, sí necesitamos mucho del Espíritu de Dios. Es un texto que puede ser complejo, difícil y que puede resultar hasta como contradictorio. ¿Por qué, hermanos? Porque algunos sugieren, o muchos decimos, hablar en lenguas son de señal para los incrédulos, porque por medio de ellos se ve el poder de Dios. Por medio de ellos se ve el Espíritu. Sin embargo, lo que dice Pablo es que cuando los incrédulos ven eso, más adelante lo vamos a ver, pueden pensar que están locos por lo que están hablando. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa? La clave está en lo que hace referencia. Escucha, referencia. Pablo dice que en la ley, Pablo se está refiriendo a un versículo específico y particular de Isaías 28, versículos del 11 al 13. Vamos a ir, solo ustedes quédense ahí. Si quieren, vamos rápido a Isaías 28, 11 al 13. Perdón, les dije que se esperaran, pero bueno, vamos los que gusten. Voy a empezar a leer. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él le dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿De dónde viene esto, hermanos? No pierdan de vista, les dije, Pablo hace referencia. Pablo dijo una palabra muy interesante, en la ley está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, Pablo se está refiriendo a Isaías, y por eso les dije referencia. Esta forma de dirigir la atención a personas como tú y yo lo hacemos muchas veces. Muchas veces tú y yo decimos, en Génesis, el Señor
en el Génesis 1 el Señor hizo la creación, hizo todo. Entonces te está refiriendo a los 31 versículos de Génesis. ¿Me estoy explicando? Pero cuando tú dices en Génesis 1:1, el Señor hizo, entonces ya está siendo particular. Así como cuando decimos, en la Biblia está escrito, y te estás refiriendo, pues sí, a la Biblia. Pablo está diciendo en la ley está escrito, y Pablo está metiendo al profeta Isaías dentro de la ley, al Antiguo Testamento, lo está englobando, está haciendo una referencia para hacernos entender a los corintios, a ti y a mí, algo muy importante. ¿A qué se refería Pablo en la ley? La ley él sabía y conocía. En Deuteronomio 28, no vayan, 49 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Esa era la ley, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Bueno, espero que esté. Pero él se refiere a Isaías, lo que está haciendo es una referencia para traer todo. Me llama mucho la atención porque entonces los corintios tenían que saber esa parte. Y tú y yo tenemos que estar estudiando, escudriñando para poder entender esto, las enseñanzas. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo? Porque está confuso. El profeta le está hablando, Isaías, a los que oyen pero no quieren oír. Escucha. Les está hablando a gente del pueblo de Israel que conocen la palabra de Dios, pero no viven de acuerdo a ella. O sea que son infieles a la palabra de Dios. ¿Escuchaste? Infieles. Me regreso al versículo 22 de 1 de Corintios 14. Así que las lenguas son por señal a los no creyentes, sino a los incrédulos. La palabra en griego es apistos, de incrédulos. Así es que ¿a quién sirve como señal estas lenguas? Y ahí está como que un poco la clave, porque la palabra griega que traduce de incrédulos también es infieles. Y esto nos da un mayor entendimiento de este punto, porque nos ayuda a verlo un poco mejor, porque es en la misma situación que el profeta Isaías le está hablando al pueblo de Dios, a los infieles que no quieren escuchar, a los que se niegan a creer. ¿Me explico? Escucha, el don de lenguas era una señal para los que conociendo no quieren oír ni quieren creer. Porque no se podría contradecir la Biblia, como muchos dicen, de que dijeran, ay, es que, como dice más adelante, ¿no? ¿Cómo es que nos está diciendo que si entra alguien van a pensar que están locos? No, ahorita lo vas a entender mejor, no te me pierdas. Porque lo que estaba diciendo el profeta Isaías eran palabras, estaba emitiendo palabras de juicio para el pueblo de Israel. No querían obedecer, eran infieles, eran rebeldes. Entonces lo que no entendían era lo que los iba a juzgar. Por eso dice de poco en poco, de pie en pie. Entonces lo que nos está dando a entender Pablo, que este don de lenguas, para el que no lo quiere creer, para el que dice eso ya está cesado, eso a mí no me vengas, y realmente es el don de lenguas, dice el Señor, aguas, no desprecies eso. No desprecies eso, porque es algo que yo lo he dado. Por eso se los dije, nosotros la línea que estamos estableciendo doctrinal es esa, que sí creemos la operación de los dones, pero hay un orden que hoy vamos a ver cómo se ejecuta y cómo opera. Así es que, ¿para quién sirve de señal esto? Para los infieles. ¿Para quién sirve la señal de la profecía? Para los creyentes. O sea que los que están dispuestos a oír y obedecer la palabra que viene de Dios, incluso aquellos que vienen por primera vez a las reuniones, escuchan la voz de Dios a través del poder del Espíritu Santo y son confrontados, exhortados, redarguidos. Ahorita lo vamos a ver. Esa es la palabra de profecía y eso es para todos. O sea, dice para los creyentes, pero incluso para los nuevos que llegan, muchas veces sí o no, tú y yo en algún momento cuando nos invitaron por primera vez y escuchaste la palabra de Dios, y dijiste, qué tremendo es eso. Yo estoy ahí, ¿como cuál, pastor? Acompáñame, 1 de Corintios, rápido, 6, se me viene a la mente, 1 de Corintios 6, 9. Fíjate, cuando tú escuchas palabras como esas, que en algún momento yo lo escuché la primera vez, y tú decías, pues es que todos se van a salvar, teníamos ese pensamiento, todos van a entrar al cielo, ¿sí o no teníamos alguna vez ese pensamiento? Pero tú escuchas cosas como estas de la Biblia, inspirada por Dios, y dice 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué dice, hermanos? Heredarán el reino de Dios. Y luego dice algo tremendo. Esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido apartados para el Señor. Cuando alguien llega a la congregación y escucha esto y tú tenías una idea de que todos se salvan, dices, wow, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con lo que me enseñaron en casa? Porque ¿qué caso tiene que haya venido Jesús y haber hecho todo ese sacrificio si todos se fueran a salvar? No, hermanos, esto es lo que está diciendo Pablo. Son exhortados, son conmovidos. Es el espíritu que redarguye, es el espíritu que mueve. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Claro, eso es normal, hermanos. Esto es en un sentido hasta común. Tú y yo nos pasó, y con los que he platicado, veíamos cada situación de desorden, cada cosa que tú decías, y tú y yo sabemos que no era el don de lenguas, era predecible lo que iban a decir. Tú te anticipabas, ahorita viene esta frase, y ahorita viene esto, y sabías lo que estaban repitiendo. Entonces, Pablo dice, cuando entra alguien por primera vez, o alguien que no está, dice, indocto o incrédulo, ¿no dirán que están locos? Claro, no se está contradiciendo, simplemente está diciendo, oigan, no hagan las cosas en desorden. Versículo 23 en Nueva Traducción Viviente. Aún así, ese aún así es bien importante, porque él está enlazando todo lo que nos ha estado explicando acerca de que el don de lenguas servía como señal para los incrédulos, para los infieles. Pero aún así dice, si entra un incrédulo, un indocto, pues no edifica, la gente no entiende, dice. Ahora, quiero decirte algo muy importante y no quiero ofender, la palabra es esta, la traducción original en el griego para palabra, para los que no entienden, es una palabra que tú y yo conocemos, pero le damos una connotación desagradable, se llama la palabra en griego idiotes. Y tú y yo sabemos a qué se refiere, pero se refiere a ignorantes, a indoctos. Y cuando dice Pablo, aún así los incrédulos en Nueva Traducción Viviente, o la gente que no entiende, esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen todos hablando en un idioma desconocido, ¿qué pensarán de todos ustedes? Que están locos. ¿Qué reacción genera esto en la gente que no conoce y que no sabe? Pues es eso. No hay edificación, no hay bendición. Y ellos piensan que la gente está loca. Y hermanos, ¿de qué sirve tener a gente con ese pensamiento en la iglesia? ¿De qué sirve que nosotros tengamos reuniones aquí que dijéramos, oye, trae a gente que conozca el evangelio, trae a los nuevos? ¿De qué serviría si nosotros tuviéramos un desorden? Hace rato tuvimos la presencia hermosa del Señor, del Espíritu Santo en la alabanza, y ahorita lo vamos a ver. Y todo fue en orden, todo el mundo nos entregamos cada uno con el Señor, cada uno levantó las manos, le dijo, le alabó, le adoró, pero en un orden debido, como está establecido. Pero imagínense que tuviéramos un desorden y empezáramos a danzar cosas, no a danzar de la manera que se puede danzar, sino a perder el control, a derribarse, a estar hablando unos acá, otros allá. Y cuando tú invitaste a alguien te va a decir, ¿qué es esto? ¿Es esto a lo que se está refiriendo Pablo? No, hermanos, por eso vamos más adelante. Así es que de nada edifica, no sale edificación, sino por el contrario, salen palabras que no bendicen a la iglesia. Están locos. Versículo 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, por todos es convencido. Escucha las características de lo que hace la profecía. Por todos es convencido, es juzgado, versículo 25, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y por lo tanto los lleva a una adoración, se postran en rostro, adoran a Dios, declarando que verdaderamente Dios está aquí. Esto es lo que hace una asamblea, una iglesia en orden.
Quiero desarrollar y entrar un poquito a cada parte de lo que acabamos de leer, porque dice que son convencidos, dice el versículo. La palabra en griego es elenjo, así como se oye con J, elenjo, que significa redarguir, reprender, exponer, amonestar, excusar. Ahora yo te pregunto, ¿quién es el que hace la función de convencimiento? ¿Quién? ¿Quién exhorta? ¿Quién redarguye? Es el Espíritu Santo. Pero cuando hay una profecía real, cuando estamos emitiendo la palabra de Dios en la iglesia, cuando se dice como lo que les acabo de decir en 1 Corintios 6, y dices, pastora, yo tengo una palabra del Señor, dice 1 Corintios 6, y que y que ni los fornicarios, ni los adúlteros, todo eso. Por lo tanto, el Señor pide y clama y ruega a que se arrepientan. Entonces, el que está escuchando por primera vez eso, pues, está siendo convencido por el Espíritu cuando decide entender y decir, sí, claro, yo estoy en esos. Señor, yo estaba equivocado. Así es que el que convence es el Espíritu. Ya lo vimos en la serie que estamos llevando a cabo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se acuerdan? El jueves lo explicaron muy bien, Víctor. Pero hay otra cosa que también hacemos cuando estamos proclamando la palabra de Dios de manera profética, como lo decimos en profecía. Son juzgados. Ve cómo lo dice el versículo 24. Entra algún incrédulo, indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. La palabra en griego es anacrino, de juzgado. Anacrino, que quiere decir juzga, o que se pregunta para examinar, y que investiga algo del interior y que sale una interrogación. Qué interesante es esto, porque el que lo hace es uno mismo. Cuando tú escuchas hablar al pastor, al hermano, al diácono, al servidor, al ministro que habló y que dijo dices, y tú mismo estás ahí callado, sin decir nada, tú dices, oh, sí es cierto, yo estoy ahí. Y está siendo juzgado por el Espíritu. O sea, el hermano habló sin conocerte. A veces dices, y a veces muchas situaciones hemos visto, que cuando invitas a alguien, le dijiste algo de mí, ¿verdad? Seguramente tú le contaste, ¿verdad? Por eso está diciendo lo que dice. Para eso me querías traer. Pero sabes, es el Espíritu hablando. Y es el Espíritu que conoce. Y sabes, nosotros cuando vemos esto, estamos frente a la presencia de Dios. Sabemos que Él conoce todo y Él es la luz que alumbra y que corre las tinieblas. Escucha cómo lo dice Juan 12:46, solo escucha. Yo, dice Jesús, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso es hermoso. Cuando nosotros vivíamos en tinieblas, tú y yo, como lo dice Efesios 2, no quiero repetirlo, ya lo sabes, ya lo conoces, cuando estábamos muertos espiritualmente, cuando no recibíamos, cuando hacíamos lo que queríamos en nuestra voluntad, en los deseos de nuestra carne, le dábamos desarrollo a nuestro apetito sexual, en todo, en el gusto, en todo, huíamos de la luz. Nos hablaban algo de Dios y huíamos de la luz. Yo les ponía un ejemplo a algunos hermanos de que sucede como cuando tú te levantas de madrugada. Esto lo va a entender muy bien mi esposa. Te levantas de madrugada y enciendes la luz y ¡ay! Me molesto, apaga la luz. Así es Jesús. Cuando tú quieres anunciarle algo a alguien, se molesta, se irrita, porque la luz es Jesús. Y por eso cuando alguien nos está diciendo, oye, marido, ama a tu mujer, trátala bien, no la trates con dureza, con aspereza, no seas de esa manera. Dice que Cristo amó a su iglesia, de tal manera que nosotros los maridos amemos como a la esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo? Sacrificándote, muriéndote por ella. Vas a ser juzgado por cómo tratas a tu esposa, y mujer, respeta a tu marido. Pero cuando les dices eso, la primera vez, tú no sabes cómo es. Claro, porque está entrando la luz y es molesto. ¿Me explico? Así es que ahí está.
Por eso dice el versículo lo siguiente, el siguiente versículo dice, se les manifiesta lo oculto, en el versículo que sigue que estamos estudiando, el versículo 25, lo oculto de su corazón es manifiesto. Ahí está saliendo lo oculto. ¿Sabes qué es la palabra oculto? Cruptos, palabra con K, cruptos con P, cruptos. ¿Y qué quiere decir esto? Salen los secretos, sale lo escondido en el interior. Y tú y yo podemos esconder muchas cosas delante de todos nosotros, pero delante de Dios nada. Y cuando venimos aquí a la luz, cuando se está proclamando la luz de la palabra, la luz alumbra el interior, alumbra las tinieblas y sale y revela lo secreto, no para todos, para ti mismo. Y dices, Señor, no puedo ocultar eso, no puedo decir eso, no puedo decir que no lo hago, no puedo decir que no miento, no puedo decir lo que veo ahí a escondidas en mi celular, no puedo decir lo que hago allá en mi trabajo, no puedo decir. Pero tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Así es que, hermanos, cuando nosotros vemos esto, que el hacer la profecía como está establecido, pues hay una situación de confrontación, de que redarguye el espíritu, de confrontación, de exhortación. Y claro, el espíritu está haciendo su labor en la persona, ¿sí o no? Así es que la persona al oír cosas que solo ella sabía, que solo ella tenía en lo más íntimo, en lo más secreto, y sí, debo de decirlo, porque muchas veces lo hemos visto, el Señor me mostró algo a través de este versículo. Aquí en la congregación pudiera haber alguien que es adúltero y que está ocultando una relación. Es hora de que te arrepientas. ¡Wow! Y así como nos quedamos ahorita, así con esas caras y con ese silencio. ¿Quién puede con la palabra de Dios? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Nadie. Por eso a cuentas. Y aunque tú te pares y digas, sí, yo, nadie es mejor que nadie aquí. Somos todos iguales, todos venimos de esos caminos de pecados. Lo que el Señor quiere es que todos nos arrepintamos. Lo que Él quiere es que entreguemos cuentas, que estemos con Él, que podamos entender esto. Es hermoso lo que Dios nos ha dado. ¡Qué bendición el don de profecía! ¿Sabes por qué? Porque dice que como consecuencia, lo que sucede con la persona que recibe esa profecía o recibe la palabra de Dios, se postrará, adorará a Dios y declarando que Dios está presente en esta congregación. ¿No es hermoso? Ese es el orden, hermanos. No es porque manifiestes el don de lenguas y que estés danzando y que no, eso no es. Qué hermoso es tener el conocimiento verdadero de Dios. Es eso. ¿Cómo es que el que recién llega a la iglesia y que se da cuenta que está el poder de Dios? Cuando es confrontado con la palabra de Dios. No por el pastor, no por el hermano, no por el ministro, por la palabra de Dios, que es la que hace la operación y la función. Eso es una bendición, ¿o no, hermanos? ¿Y cuál sería el resultado final? Pues que reconozcan a Dios verdaderamente, que sean nacidos de nuevo y que esta iglesia sea bendecida a través de lo que seguramente Dios dará en ellos, de los que nacen de nuevo, y seguramente será un don y nos edificará. ¿Se dan cuenta cómo va operando Dios? ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Así es que nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Pero ojo, esto lo ponía yo muy claro en Dios, en mí, porque yo lo he visto. Y ahí es donde les decía, tenemos que tener discernimiento, porque nosotros tenemos que ser sabios cuándo hablar y cuándo no. Qué decir y qué no. Tener ese discernimiento, si es de Dios o no es de Dios. Verdaderamente estar seguros. Antes de emitir una palabra, pedirle a Dios confirmación. Señor, dime y confírmame que así es. Porque luego decimos cada cosa que viene de nuestra carne y lo transformamos a veces hasta en situación emocional. Pero Pablo dice, y bien claro lo dice la Biblia, será juzgado. Será juzgado. Y ese juzgado primeramente tenemos que entender cómo eran los cristianos de ese tiempo. ¿Se acuerdan de los de Berea? Escudriñaban las escrituras. Eso era juzgar, estudiar.
Y todo lo que decimos a través de esto, del púlpito, a través de lo que declaramos del Señor, las verdades de Dios, tiene que ser juzgado. Es decir, tiene que haber verdaderamente un respaldo bíblico de lo que estamos diciendo. Y después se tendrá que llevar a cabo. Si Dios dijo esto, pues tendrá que cumplirse, porque es Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, hermanos? Porque hay cosas que Dios dice que ha prohibido declarar o decir. Hay ejemplos muchos. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue llevado al paraíso y vio cosas increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún hombre se le permite contar? Segunda de Corintios 12:4, eso es lo que dice Pablo. Pero sin embargo, hoy tú ves en las congregaciones, en las reuniones, a mí el Señor me llevó al cielo y me hizo dibujar un cuadro, y que en este cuadro todo mundo cuando pase se va a hacer santo. ¿Lo han visto? Parece risa, ¿sí o no? O parece de locura, pero así es. Ahí se dan cuenta que no es así, no es así. Hay cosas que el Señor siempre nos va a llevar a la edificación, no a la magnificación de la persona, ni mucho menos al querer, ay, wow, qué tremendo, fuiste hasta allá y qué viste, y empieza a dibujar. No, si Pablo, siendo Pablo, le fue prohibido. Daniel 12:9 dice, pero él le dijo, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Hay cosas que Dios ha sellado, hay cosas que Dios no revela, hay cosas que no, nada de que a mí ya me reveló el Apocalipsis, ya me dijo cómo, y ya me dijo quién es el hombre, y quién es esto, y quién es. No. Tranquilo, mejor cena ligero y no tendrás pesadillas, exactamente, ¿no? La revelación, hermanos, es un llamado primero a la oración, para que podamos discernir de Dios si es de Dios, y no ser impulsivos y no que nos gane. Verdaderamente tener ese discernimiento, eso se llama madurez espiritual, y decir, sí, Señor, es tuyo. Porque luego de veras hacemos muchos desfiguros luego a donde vamos, es que Dios me puso y te quedas. También Dios te da discernimiento. Las ovejas son espirituales, las ovejas estudian, las ovejas leen, las ovejas saben cuando viene de Dios y no viene de Dios. Amén. Es responsabilidad, y muy gran responsabilidad de nosotros, los pastores, los ministros, todo el que predica, estudiar, escudriñar, estar en oración, pedirle a Dios revelación. Señor, ¿es esto? Señor, muéstrame, que edifique. Pero luego decimos cada cosa, y ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios. ¿Sí, hermanos? Así es que ahora vamos a la práctica del don. Fíjense, de aquí en adelante, versículo 26. Y vean qué hermoso es esto. A mí me maravilló este versículo porque Dios nos va a mostrar algo de lo que nos da seguridad de lo que hacemos aquí, de lo que hacen nuestros pastores. Nos va a dar seguridad. Fíjense, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen cada uno de vosotros, tiene, ¿qué diga? Salmo, tiene ¿qué? Doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Qué dice, hermanos? Hágase todo para edificación. Quiero que lo escuchen en Nueva Traducción Viviente para que comprueben lo que les estaba diciendo. Qué hermoso es esto, que nos da seguridad de lo que hacemos, del orden que está hablando Pablo en este versículo 26, de un orden de cómo se debe llevar una liturgia. Fíjense, la liturgia ya se los expliqué, es el orden de cómo se lleva este servicio, por así decirlo. Versículo 26, Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, mis hermanos, escuchen, hagamos un resumen. Qué hermoso es esto, ¿no? Pablo dice, espérenme, ya sé que les ha dado mucha información, vamos a hacer un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes, ¿qué dice? ¿Qué hicimos al inicio? Otro, ¿qué estamos haciendo? Otro, ¿contará alguna revelación especial? ¿Pudiera darse? Claro. ¿Cuándo? Cuando, ahorita vamos a ver. Que Dios le haya dado otro y otro. Pero cada cosa se debe fortalecer a cada uno de ustedes. Miren, si ustedes
¿Han visto los desarrollos de los congresos, por ejemplo, de pastores o de lo que hemos visto en Guadalajara? Es esta forma como se hace. No sé si lo han logrado ver o apreciar, pero es así como hacemos. Y a mí me dio, wow, tremendo gozo en el corazón, porque dije, Señor, acá está. ¿Cuándo vamos a tener cuando alguien, pastor, Dios me dio esta palabra, ¿puedo? Después de la alabanza, fíjate que Dios me mostró esto. Pues vamos a ver, sí, ¿dará el tiempo Dios? Claro. Oye, pastor, yo tengo el don de lenguas y yo sé que el hermano es intérprete, pues, si edifica, claro, será juzgado también. No está prohibiendo Pablo, está poniendo el orden de las cosas. Esto es maravilloso, hermanos. No tenemos por qué cesar algo que Dios dejó para edificación, para bendición. No podemos decir eso de las lenguas es para locos. Acuérdate lo que dijo Isaías 28. ¿Ya lo estamos entendiendo? No, acuérdate lo que dijo Isaías, y acuérdate lo que dijo en Deuteronomio. Porque para eso entonces es juicio para ti. Ahora ya se entiende mejor, ¿cierto? Así es, ¿qué hace Pablo? Pues regula estos dones, hermanos. Regula el orden de la liturgia para que sea de provecho, de edificación, de bendición. Dice, ¿alguien tiene salmos? Pues que cante himnos, que cante alabanza. ¿Alguien tiene doctrina? Es decir, enseñanza. La palabra es didache, en griego didache, que es enseñanza. Que compartan. Otros hablar en lenguas, otros que compartan la revelación. La palabra revelación es apocalipsis, eso quiere decir revelación. Que Dios le había dado, pues hable, pero que entonces haya interpretación también de lenguas. ¿Cómo debe de usarse, hermanos? En orden. Debe de ser en orden para que sea de bendición, para que sea de edificación. No está prohibiendo, no está cesando. Estoy siendo muy reiterativo en esto, porque nosotros tenemos que entender esto. Versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, bien, hermanos, o qué más, o lo más a lo 3, y por turno, y 1 interprete. Ahí está el cómo ya. Pablo nos está diciendo el cómo debe de ser. Regula y pone orden, y no prohíbe, no cancela. Si alguien habla en lengua, que esto sea por 2, por 1, por más en 3, pero que haya intérprete. Así es que para que sea edificación, intérprete, dice. Versículo 28, y si no hay intérprete, ahí no está no es recomendación, no es sugerencia, es orden e instrucción. ¿Qué dice? Chitón. Oye, pastor, pero yo puedo, por ejemplo, en la alabanza estar hablando en lenguas, yo solo aquí en silencio. Hazlo para ti, hazlo, pero no empieces, no, a menos que haya un intérprete y que haya un orden. No está prohibiendo Pablo, está poniendo un orden. Lo que Dios está, por eso les dije, en orden, primero en amor, en operación y en orden. Porque el amor prevalece, porque tú estás pensando en el de junto, no en ti. Porque te edifica el don de lenguas a ti, sí, claro. Como lo dijimos hace 8 días, wow, es maravilloso estar ahí. No sé qué digo, pastor, pero de verdad, siento que me fortalece. Claro que sí, desde luego que sí, pero a ti nada más. Entonces, como el amor no busca lo suyo, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende? Como el amor no busca lo suyo, entonces yo lo que hago, en silencio, porque yo amo a mi hermano y yo quiero que él diga gracias, amén, a lo que se entiende. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Así es que, si no hay intérprete, no hablamos. Versículo 29 y 30. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Otra vez el orden, lo mismo. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle él primero. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios, porque no tenemos, ahí lo va a decir, no es un Dios de desorden, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Claro, aquí Pablo estaba viendo que había el don de profecía, y esto estaba diciendo, pues sí, espérense, pero uno por uno, porque no sé ya me perdí de tanto que están diciendo. Uno por uno, en orden, y vamos viendo. Así es que, hermanos, Pablo hace lo mismo, establece el orden para el uso de don de profecía en los cultos, que sean 2 o 3 por turno.
y todo lo demás juzguen. Ya se los dije, diacrino, examina, discierne, distingue, hace diferencia entre que sí es o no es. Es lo mismo que hacían los de Berea, escudriñaban, examinaban, investigaban. Porque, hermanos, no todo el que se pone saco y corbata es de Dios. Un saco y una corbata no hace un pastor, no lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Pues no tengan miedo. Así es que, hermanos, tenemos que hacer así. Tenemos que tener este juicio de Dios. Tenemos que examinar, escudriñar, saber, estar metidos en la palabra de Dios. Porque pues Pablo advierte en Filipenses de los falsos maestros, cómo se han metido en las iglesias. Y no, hermanos, tenemos que estar estudiando, escudriñando. Así es que necesitamos discernir si lo que se le revela a la persona que está hablando es de Dios o es de su carne. Tenemos que discernir que si lo que está hablando es de Dios o es de su carne o de su emoción. Versículo 31, porque podéis profetizar todos. Escucha, la palabra todos viene del griego paz. Lo estoy dejando muy claro por lo que viene más adelante. Paz. ¿Qué quiere decir esta palabra en griego paz? Cualquiera. ¿Y qué quiere decir cualquiera? Hombre y, díganlo. Bueno. Uno por uno dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así es que, ¿quiénes pueden profetizar? Pues vemos el deseo de Pablo, que el mismo principio que estableció en 1 Corintios 14:5, cuando decía, quisiera que todos hablaran en lenguas, quisiera que todos profetizaran. Ahí está siendo congruente en lo que había dicho, pero hay un orden, y esto se refiere a tanto hombres como a mujeres. Ya lo vamos a ver, más adelante hay un punto que es como controversial, pero lo vamos a explicar. Que Dios nos ayude. Así es que los efectos de ejercer este orden bien en la iglesia, en la asamblea, en la congregación, pues son de bendición para los que vienen llegando, para los que estamos. Somos edificados, somos exhortados, somos movidos el Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos habla. Y lo que busca Dios es la santidad, el progreso, el caminar hacia adelante, el dejar esa vida mundana, el ser santos como Él es santo. ¿Qué es ser santos, hermanos? Para los que nos visitan por primera vez o nos están visitando, ser santo quiere decir apartado del mundo, y ahora eres para Dios. Eso es ser santo, no es la figura, no es las personas esas que tú conoces y que muchos confunden y que muchos le piden, le ruegan que interceda por ellos. Eso no es bíblico. Escúchame, amigo, amiga que nos visitas por primera vez, eso no es bíblico. Dice 1 Timoteo 2:5, aquí lo van a ver en su pantalla, porque hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Con eso se derribó todo lo que pensamos, que es que los santos, es que San no, hermano, no, es Jesucristo, es a través de Jesucristo, solamente es a través de Él que podemos llegar al Padre, solamente. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Cualquier carismático pentecostal, con todo respeto, que nos estuviera escuchando ahorita o que lee esto, ha de decir, oye, este Pablo le está cortando todo al Espíritu, está apagando el fuego. Pues, ¿qué es eso? Ya ni hablamos, ya ni saltamos, ya ni esto, ya ni remolineamos. Ay, no, ¿para qué dije? Mi esposa sabe. Ay, no. Pero bueno, es orden, hermanos. Es orden. Van a ver por qué Dios nos lo confirma más adelante. Así es que Pablo responde que no es así, no es en desorden y no es manifestando tus emociones de manera descontrolada, que tú demuestres que Dios está ahí. ¿Y cómo lo comprueba Pablo? ¿Cómo lo afirma Dios a través de Pablo? Dice versículo 32, y los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas. Y vean qué hermoso. Eso se entiende. Versículo 33, grábenlo. Pues Dios no es un Dios ¿de qué? De confusión, sino de paz,
en todas las iglesias de los santos, en todas. ¿Qué quiere decir? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Que tú no pierdes el control cuando Dios te da una palabra. Que tú cuando hablas en lenguas no te pierdes y te empiezas y luego dices, ¿qué es esto? Sí, están como locos, claro. El espíritu del profeta está sujeto al profeta, es que tú tienes dominio propio y que el espíritu no te controla como los espiritistas o como esos mediums que sí pierden el control y que hacen sus locuras. No, es un Dios de paz, no de confusión, es un Dios de orden. ¿No le dan gloria a Dios? ¿Se dan cuenta? Es maravilloso esto, hermanos. Esto es entender bien la palabra de Dios. Entonces cuando tú ves, no te vuelvas en juzgador, en crítico, en señalador. Tú di, ay Señor, ayúdame para que vean la verdad. Muchos son engañados y muchos por esos caemos todos. Tú eres de los cristianos. ¿Y cómo te tiras tú? ¿No? Sí, de cabeza, exacto. ¿Qué haces? ¿Y cómo? No, nosotros no tenemos eso. Tengo una hermanita que está dando clases, pero acá está su familia, que le decían, hija, ya te volviste cristiano, pero no vayas a hacer esa locura de que se tiran, de que hablan de... Ya después me verá en la prédica. No vayas a poco hacen eso en tu iglesia? No, mamá, ¿cómo crees? No. Gloria a Dios, porque Dios nos dio entendimiento sobre todo esto, mis amados hermanos. Es un Dios de paz, es un Dios de orden. ¿Se entendió lo que es los espíritus de los profetas? Están sujetos a los profetas, ¿verdad? Así es que es fácil poder entender cuando Dios nos revela las cosas. Es hasta de sentido común. Muchas veces nos dicen, es que tú llegas a un lugar y dices, no, yo no creo que sea así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dices, yo no creo que sea así, yo creo que esto no es así. No, pero es que Dios me reveló que la calle de aquí atrás se va a poner con concreto hidráulico. No estoy bromeando, ahí está mi esposa. Levanten la mano quien puede donar 1,000 pesos. ¿Ustedes creen que levantaron la mano? Sí, toda la iglesia, toda. Mi esposa y yo, mi esposa salió llorando esa día. Veníamos llegando hace muchísimos años aquí. Sí, hermanos, no es así, no es así. Estamos aprendiendo, estamos viendo y desafortunadamente con esos casos o con esos, pues, híjole, nos ponen a nosotros, tú eres así, tú ya estás, no es así. Hay un orden y por eso damos gloria a Dios por ese orden, ¿verdad? Versículo 34, que Dios nos ayude y es fácil entender esto también. Pero también tiene algo de cierto, Bueno. Ya lo entendieron, ¿verdad? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Sería muy fácil decirles yo, mira, esto es cuestión de usos y costumbres de esa época. Y ya. Y vamos al versículo siguiente, pero no, hermanos. No, pues que Dios nos ayude y que nos dé. Por eso estudiamos, por eso le pedimos a Dios, a ver, muéstranos, ¿por qué está aquí? Yo sé que hay muchos estudios, muchos diferentes comentarios, muchas diferentes posturas, que esto fue insertado después posteriori de la carta y que los escribas se equivocaron. Yo no sé, pero yo sí sé que hay algo que nosotros tenemos que entender en el contexto de lo que venimos leyendo. Dios está poniendo orden a través de Pablo de cómo debe de llevarse una liturgia, una congregación, una asamblea. Y seguramente imagínense el desorden que había. Y si lo venimos expandiendo desde el capítulo 11, cuando vimos las cosas tremendas que hacían en la cena del Señor, nos podemos dar cuenta que había mucho desorden, había mucho emocionalismo. Y bueno, en ese tiempo pues podemos decir que las mujeres, pues había una situación dentro de esa misma ciudad que había una diosa que muchas veces pues gobernaba a las mujeres, provocaba a las mujeres, les llamaba. Eso del feminismo no es de ahorita, es de hace mucho tiempo. Entonces había una situación ahí de desorden en toda la lectura. Pero quiero decirles lo que no dice este pasaje
con todo esto que les he comentado, podemos tener como ingredientes más o menos en nosotros ir entendiendo lo que Pablo estaba diciendo. Porque venimos viendo que quería poner un orden en cómo llevar la congregación, en cómo llevar el servicio. Pablo no dice que las mujeres no pueden hablar en absoluto, porque en el capítulo 11 Pablo dice que la mujer que ora o profetiza debe cubrir su cabeza. Con eso queda derribado eso. Este texto tampoco dice que las mujeres son ciudadanas de segunda categoría y por eso no deben de participar en el culto. Es decir, las mujeres no valen nada, no, para nada. Pablo sabía la reivindicación que había hecho el Señor Jesús cuando fue a la mujer y le dijo, a ver, ¿quién te está acusando, mujer? No, pues a ver, ¿quién está libre de pecado que tire la primera piedra? Ahí está la reivindicación de la mujer, sin necesidad de violencia, sin necesidad de marchas. Simplemente Jesús puso en su lugar a la mujer donde le corresponde estar, en el mismo nivel del hombre. ¿Amén? ¿Amén? Ah, bueno, sí están. No me vayan a salir aquí los machistas. Este pasaje no dice que las mujeres no deben discipular, aconsejar, evangelizar, enseñar a otras mujeres, a las más jóvenes, como lo vemos en otros pasajes. Porque en otros pasajes vemos cómo las mujeres se ocupan para la enseñanza, las maestras del bien, por ejemplo, cuando les dice Tito, y hay muchos pasajes que vemos. No dice que las mujeres no deben de cantar y orar, porque en la Biblia lo vemos, en la reunión pública. Sé que es algo difícil para nosotros, porque no hay mucha claridad en el trasfondo, pero en la lectura extrabíblica, en la lectura del contexto, hermanos, pues nosotros tenemos que entender que la palabra para hablar era la leo, así se llama, era charlar. Y esto quiere decir y nos da una idea de que mientras el culto o el servicio se estaba llevando a cabo, había charla. Como cuando las mujeres están, ay hermano, ¿y cómo te fue? Fíjate que y aquí ya estaban cantando la alabanza y aquí, ay sí, pero fíjate que te hablé ayer y no, pues es que sí, lo que pasa es que estaba yo ocupada porque yo mi jefe, y fíjate que, y aquí está el hermano Víctor, Señor, te alabo. Y acá, suele pasar, ¿sí o no? Entonces yo me voy por eso, porque hay un orden que debe de establecerse, hay un orden. Con todo eso hay algunas cosas que sí entendemos, porque la leo es esa palabra que se acerca más hacia el charlar que al hablar. ¿Y qué es lo que se pide aquí en vez de hablar? Lo que se pide es que se sujeten. Eso es el principio de esto. Sujétense, hermanas, dice. Hermanas, si tu esposo te dice, oye, vamos a guardar el orden, es eso lo que estaba buscando, pero obviamente pues hay una situación ahí muy tremenda alrededor de todo esto. Entonces estos versículos, pues mirando todo esto y viendo su contexto cultural que había alrededor y todo eso, pues desde luego que sí, desde luego que hay situaciones muchas veces en la iglesia al día de hoy, pues que a las mujeres se les da un poco más el hablar, ¿no? Hermanitas, no les gusta, ¿verdad? Pero sí. Pero hoy, bueno, los hombres aquí, no sé, ¿a poco hablan más los hombres? No. Lo que Pablo está poniendo es un orden de sujeción, un orden en toda la iglesia. Lo que Pablo está diciendo que durante estas reuniones, pues tuvieran el orden del cual él viene estableciendo a través de los versículos anteriores. Yo sé que pueden surgir muchas otras posturas, dudas, todo, pero lo que tú y yo tenemos que entender como mujer, como hombre, es que debemos de respetar cuando el culto, cuando el servicio está llevándose a cabo. Con eso quiero terminar. Tú y yo como mujer o como hombre, lo que tenemos que hacer es respetar cuando el servicio se lleva a cabo. Hoy esa charla se traslada hacia hablar en celular. Y por eso muchas veces aparecen en la pantalla, apaguen su celular, porque hermanos, pareciera increíble de alguna manera, pero a veces hasta contestamos el teléfono celular estando aquí cuando el servicio se está llevando a cabo. No se me sientan, pero lo que estamos poniendo es un orden, y con eso es lo que quiero. ¿Se entiende? Sí. Gloria a Dios. Versículo 37 y 38. Fíjense cómo dice Pablo, porque va a poner
porque Pablo lo que está diciendo tiene que decir, a ver, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ¿qué dice? En pocas palabras, si tú que eres creyente, si tú que eres nacido de nuevo, si tú que eres espiritual, lo que acaba de decir el pastor, acéptalo. ¿Cómo acepto? Estar en orden. Pablo le está diciendo, si tú que eres espiritual, tú que eres profeta, debes de saber que lo que acabo de decir, dice Pablo, viene de parte de Dios. Yo lo traduzco a la actualidad. Respetar y tener un orden. ¿Y quieres cómo saber esto? Bueno, la Biblia, hay cosas que ya son interpretadas por la Biblia misma. Hay cosas que la misma Biblia nos da ya los principios y que son generales para toda la Biblia. Primera de Corintios 2:11, nueva traducción viviente. Primera de Corintios 2:11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Escucha, estoy poniendo el contexto. 12. Y nosotros hemos recibido, ¿qué, hermanos? El espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las maravillas que Dios nos ha regalado. Estoy poniendo el antecedente. Versículo 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando palabras del Espíritu para explicar. Pero los que no son espirituales, ¿qué dice? No pueden recibir esas verdades de parte de ¿quién? Todo les suena como y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y eso fue lo que dijo Pablo. Eso fue lo que dijo Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. ¿Entendimos, hermanos? Son espirituales. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la revelación que el Espíritu ha hecho en nosotros, entender la palabra de Dios, poder decir amén a lo que es la palabra de Dios y poder entender de esta manera para poder recibir la enseñanza. Amén. Así es que versículo 39 y 40, y con eso casi estamos terminando. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Esto es bien importante. Nosotros tenemos que tener anhelos por los dones espirituales, ya lo habíamos visto desde hace capítulos anteriores. No prohíbas hablar en lenguas. No, si alguien se me acerca como lo han hecho, pastor, yo tengo el don de lenguas, gloria a Dios, qué bueno saberlo. Ya habrá el momento y el tiempo cuando yo te diga, hermano, y nada más empecemos a comprobar, y hay traductor, pues gloria a Dios, la iglesia será edificada. No podemos prohibir eso, nosotros creemos en ese don, pero asegúrense, versículo 40, de que todo se haga de forma apropiada, ¿y qué? Y con orden. Hermanos, se los dije al inicio, les dije que me había adelantado un poco. Poner orden en todo esto no es restringir, no es prohibir, no es coartar, porque le estaríamos quitando vida a la congregación. Prohibir la manifestación espiritual de Dios en nosotros es quitarle vida a la congregación. Hay que darle un orden solamente, y ese es el equilibrio. Hay que entender cómo se hace, cuándo se hace. Hay que saber 1, 2, 3, un intérprete. Pero no podemos decir, es más fácil, no, mejor, no, ahorita no, no, profecía, no, yo no. Por el miedo, ¿sabes por qué? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Eso da, cuando tú conoces y tienes seguridad en el Señor, y te da la revelación, y te da de su espíritu, tú sabes cuándo sí es de Dios, cuándo no es de Dios, y cuándo sí aplicar. Pero es más fácil decir, no, yo mejor me voy por lo más seguro. Nada, cuidadito y me hablas aquí, cuidadito y me profetizas aquí, nada más yo, no. Gracias a Dios que el cuerpo se compone de muchos miembros.
Gracias a Dios que el cuerpo se compone de muchos miembros y cada miembro tiene su función. Cada miembro es valioso para el cuerpo y cada miembro tiene su don y cada don edifica, cada don nutre, cada don da provecho a la iglesia. Nosotros como pastores, como ministros, debemos de saber que Dios que nos está edificando, que nos está dando herramientas a través de toda la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Conclusión. Termino. Podemos ver que usar los dones y aprovecharlos, pues es de bendición. Cada don debe de ser usado en su propio tiempo, en su propio momento y según lo que Dios les haya dado a cada uno. No podemos desestimar a ningún don. No podemos quitar, prohibir ninguno. Quiero ser reiterativo en esto. Si tú tienes el don de lengua, síguelo practicando. Síguelo practicando en tu casa, en tu oración personal. Síguelo usando. Si conoces a alguien que tiene el don de interpretación, júntense. Que el Señor los lleve hacia esos tiempos de edificación mutua. Fortalezcanse en el Señor. Si tú tienes el don de profecía, seguramente Dios te ha hablado en este tiempo, a lo largo de estas 6 enseñanzas. O si tú tienes algún otro tipo de don, porque ya lo hemos visto, de maestro, de enseñanza, de todo eso, lo están ejecutando. Pero hermanos, no te quedes con el don. No lo escondas, no lo pongas abajo donde nadie lo vea. Dios lo dio para bendición, para edificación, para provecho de la iglesia. No, hermanos, no hay que tenerle miedo a lo que Dios dio y estableció con un orden. Solamente hay que seguir ese orden, pedirle a Dios la dirección. Creo que la iglesia está siendo edificada, está siendo enseñada en todos los aspectos. Hoy entendemos que el orden, el guardar el orden en la congregación es esencial. Yo no solo lo traslado a la mujer, lo traslado a mí, lo traslado al hombre, lo traslado a todos. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que seguir creciendo, avanzando. Y si algo Dios te está dando y te está enseñando, a lo mejor en algún momento Dios te pondrá para corregir el error de algo o de alguien. Hazlo con amor. Hazlo con amor. Recuerda que ese es el principio sobre todas las cosas. Hazlo con amor. Corrige con amor. Enseña con amor. Pero pídele a Dios el momento en que sea y deba de ser, para que verdaderamente sea de bendición. No vayas y señales, no canceles, no quieras cerrar. Mejor dile: hermano, ¿cómo ves si leemos la Biblia en esta parte juntos? Se me ocurre. Y entonces que el Espíritu haga su función. Y tú estarás orando para que ese tiempo se dé. Porque seguramente tienes algún amigo, hermano, familiar en alguna situación así. Desde luego que nos duele que sean engañados. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Y Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de los dones espirituales. Estamos por concluir la carta. Un capítulo más. Capítulo tremendo nos espera. Capítulo 15. Que Dios nos dé luz de su palabra por lo que viene. Pero hemos sido muy bendecidos a lo largo de estos 14 capítulos de una iglesia no de 2000 años atrás, del 2024, que está siendo incipiente, que está creciendo, que se está naciendo en el Señor. Amén. Pónganse de pie, amados hermanos. Señor mi Dios, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque
Sabemos, mi Dios, que tú eres un Dios de paz, un Dios de orden, Señor. A ti te agrada el orden. Donde hay desorden, tú no estás, Señor. Tú no estás, Padre. Queremos ser una iglesia en orden, Señor, en todos los sentidos, Padre. Queremos emplear, ejecutar lo que tú nos has dado y dejado, Señor, como herramienta especial, como don. Ayúdanos y permítenos ser de bendición y de edificación para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Hoy entiendo, Señor, que no es por lo que yo haya hecho, ni por lo que soy, ni por lo que hice, sino que es tu gracia derramada, Señor, sobre mi vida y sobre cada uno de mis hermanos. Eres tú el que se preocupa y se ocupa de tu iglesia, Señor. Eres tú el que la cuida, la protege, la provee, la sostiene, Señor. Señor, gracias, Padre. Gracias porque, Padre, esta obra es tuya, Señor. Tú la levantaste, tú la has estado cuidando, Señor. Tú, Señor, la has estado, Padre, incrementando. Y, Señor, tú has estado capacitando, Padre. Gracias. Ponemos delante de ti, Señor, todo lo que como iglesia anhelamos, Señor. Queremos ser extensión de tu palabra, de tu amor, Señor. Queremos caminar en orden, Señor. Queremos hacer las cosas en orden, sin emocionalismos, pero sí con emociones tuyas. Sin perder el control, pero sí ejecutando los dones. Llevándolos a cabo, Señor, en un orden, pero sobre todas las cosas, en amor. En amor por mi hermano, por el de junto, por el que venga. Ayúdame, Señor, a ser como tú, Padre. Dame de tu espíritu y entendimiento para poder ser de bendición. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos transformas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor, el imperio por los siglos. Amén. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor, el imperio por los siglos. Amén. Ese eres tú, Señor. Nos estableces con tu palabra, Señor. Nos afirmas con tu enseñanza, Señor. Nos afirmas con tu palabra, Señor, que nos das. Eres Dios de toda gracia, Señor, porque nos estás enseñando todas las cosas que debemos hacer y que
debemos obedecer, Señor. Dile, Señor, Dios de toda gracia. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción. Y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor, el imperio por los siglos. Amén. El imperio por los siglos. Amén. El imperio por los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Hermosa presencia la de nuestro Dios en este día, ¿verdad que sí, mis hermanos?